de personas que pueden ser famosas, a lo mejor por el ámbito artístico. Estoy hablando de personas en situación de calle, de prostitutas, de gente que llega a la iglesia buscando ayuda. Pueden venir 1000 veces, pero la religión nunca termina de absolver y de perdonar a la gente rota. Menos mal que nadie necesita el perdón de la gente, sino solo el de Dios. Porque la gente lo que hace es pedir frutos, muchos frutos al que viene. Y que predique en la tele, ¿eh? Si es famoso, que predique en la tele mañana mismo, aunque ellos quizás no le predican ni al vecino. Y hagan lo que hagan, siempre van a estar en una vidriera, en observación, a ver si esto es real. Lo hacen conmigo. Llevo, por providencia de vida, más de 30 y tantos años en el peregrinar cristiano, sirviendo al Señor. Y sin embargo, publicamos fotos a veces de ayudas o cosas que hacemos y me ponen, sí, pero no vemos que le des a países más necesitados. Yo no veo mucha necesidad ahí. O sea, no le dan a nadie, porque no es que me lo dice una fundación. No es que me lo escribe alguien que está dándole a la gente. No dan a nadie, pero necesitan sentir que agradan a Dios siendo policías de la santidad ajena. A la divorciada o a la madre soltera se las mira con sospecha. Al ex mujeriego se lo mira como mujeriego en pausa. Ya va a mostrar los hilos o la hilacha. Ni hablar si viene de un adulterio. La iglesia siempre se ha caracterizado por dejar afuera a la gente rota. Por eso no me sorprende qué rápido algunos aceptaron tomarle la temperatura, mandar a los infectados de vuelta a casa y decirle a los niños y a los ancianos que se queden en casa. La nueva normalidad no es un invento de la pandemia. Yo la viví como ayudante de Roberto hace 40 años atrás. Ya había una nueva normalidad de dejar los infectados afuera. La única diferencia, no se le tomaba la temperatura ni le ponían alcohol en gel en las manos. Pero apenas se discernía que estaba infectado, lo mandábamos de vuelta o lo hacíamos sentir incómodo, si es que no quedaba otra que la persona entraba. Se le hacía un hueco, se le hacía sentir incómodo como diciendo no perteneces aquí, no te vistes como nosotros, no hablas como nosotros, no te peinas como nosotros, no saludas como nosotros. Y la gente rota de pronto llega al hospital y encuentra que el hospital ya no es un hospital, que el hospital es un museo. Por eso pienso que esta pandemia nos va a hacer reflexionar a muchos, nos hace pensar el propósito, la legitimidad de la iglesia. Hace muchos años, mis padres, muchos años, mucho más chiquito que 14, yo tendría unos 5 años, porque cuando cumplí 7 fue que ellos conocieron al Señor. Así que presumo que en el año 1972 o 73, mis padres tuvieron una discusión. Como yo era chiquito no entendía de qué discutieron, pero sí, mi papá guardaba un arma en el cajón de la mesa de luz, y yo recuerdo muy nítido hasta hoy cómo fue, la buscó, cargó un par de balas y se dirigió al galpón, el fondo, el donde él tenía su improvisada carpintería, y llorando decía, me voy a quitar la vida, y mi mamá corría detrás diciendo, no lo hagas. El cáncer de mi mamá había llegado para complicarlo todo, mi padre estaba siempre borracho, pero ahora, después de muchos años, me doy cuenta que hay ciertos temores que fueron grabados en mi alma cuando yo era chiquito. Que las viejas heridas tienen una memoria muy buena, pero unas destrezas interpretativas abismalmente pobres. Si bien es cierto que el dolor mantiene los recuerdos frescos, también oculta la verdad y evita que entiendas lo que ocurrió en realidad. Los niños a veces parecen ver y escuchar todo, pero con frecuencia interpretan incorrectamente la información. Y yo interpreté incorrectamente lo que pasaba. Era algo sórdido. Realmente mi papá intentó quitarse la vida y no sé qué pasó allí en el galpón, en el fondo, porque mi mamá le quitó el arma y no ocurrió. Pero yo llegué a conclusiones equivocadas. Como muchos que ahora me están viendo en cualquier parte del mundo y que, por ejemplo, dice, es que el matrimonio de mis padres llegó a su fin porque yo tuve algo que ver ahí. Inevitablemente personalizamos lo que ocurrió. ¿Se habría quedado papá en casa si yo hubiese ordenado mi cuarto? Hay niños que piensan eso. ¿Será que mamá nos abandonó porque yo no la ayudaba a juntar los platos de la mesa? ¿Qué hubiera podido hacer? ¿Qué hice? Tiene que haber sido mi culpa. Y eso es lo que yo pensé cuando tenía 4 o 5 años. Porque mi padre, cuando iba para el fondo a quitarse la vida o a intentar quitarse la vida, me miró con odio
Y me dijo, es tu culpa, porque él estaba muy dolido por la enfermedad de mi madre. Cuando ella se embarazó, apareció el cáncer. Entonces tuvo que decidir si darme a luz o tratar de producir un aborto para preservar su cuerpo, y ella decidió que me tendría igual. De alguna forma yo no sabía todavía esa historia, pero sí mi padre me vio con odio o con resentimiento en ese momento. Estaba completamente borracho, no conocía al Señor. Yo amaba a mi padre y en mi mente de chiquito él no podía estar equivocado. Si él me miraba con odio es porque algo terrible había en mí. Y yo decidí que nunca más iba a permitir que alguien se acercara a mí lo suficiente como para ver lo que mi papá había visto en mí. No sé qué vio malo, pero yo dije, nadie se va a acercar mucho a mí. Nadie se dará cuenta que algo está mal conmigo. Esa mortal estrategia también afectó mi relación con Dios. Porque yo decidí ser el perfecto hombre cristiano para que así Dios nunca viera en mí nada que hiciera que dejara de amarme. Yo no hubiese podido soportar una mirada de Dios como la mirada de mi papá en aquel entonces, que insisto, estaba borracho, yo era un chiquitito, interpreté mal, después él se entregó al Señor, todo cambió. Pero esos momentos, esas situaciones marcan. Y esos momentos se transforman en una senda que muchos siguen recorriendo hoy en día. Yo escucho a mucha gente que lucha con una imagen distorsionada de sí mismos, usualmente por sucesos que ocurrieron en el pasado. No, es que mi mamá me dijo que yo era tóxica y ella tenía razón, porque yo daño todo lo que toco. Soy una mujer dañada. Y a quien toco, yo me relaciono de manera enferma con esa persona, de manera obsesiva, y tengo relaciones disfuncionales y todo lo que toco lo arruino. Por eso es que me intento alejar, dicen algunas damas, arrastrando quién sabe qué del pasado. Otras dicen, mi esposo es un abusador, pero bueno, yo me lo merezco, yo me merezco ese tipo de hombre. O mi esposa me maltrata, pero yo me merezco ese tipo de mujeres. Otras mujeres dicen, cuando me miro en el espejo, todo lo que veo es una mujer gorda, llena de estrías, de arrugas, que no merece que la quieran. Me voy a quedar soltera para siempre. ¿A quién le va a gustar compartir la vida conmigo? No puedo tener hijos, dicen otros. Creo que Dios me está castigando por cosas que hice en el pasado. Y el tema siempre es el mismo. ¿Qué hay de malo conmigo? Las viejas heridas realmente tienen buena memoria. Y a mí me rompe el corazón darme cuenta que aunque Cristo murió para darnos libertad, algunos seguidores de Cristo parecen ser cautivos de esa falsedad, de esa mentira. Y van rotos por la vida. Y entonces un día corren a la iglesia pensando en que tal vez encuentren la sanidad en una congregación, en un lugar donde se predica a Cristo, y se encuentran con que le hacen notar que está roto. Y que por estar roto no va a ser amado y no va a ser aceptado y que tendrá que cambiar primero y arreglarse por su cuenta antes de entrar a este museo de santos. Qué diferente es como el Señor veía a los pecadores. Génesis capítulo 3, versículo 8 narra que con el viento de la tarde el hombre y su esposa oyeron que Dios iba y venía por el jardín, así que corrieron a esconderse entre los árboles. Ellos ya habían pecado, habían comido del árbol que no tenían que comer. Nunca habían escuchado la palabra esconderse. Esa palabra no formaba parte de su vocabulario. Y en ese momento se percataron de su desnudez, se sintieron profundamente avergonzados. Y ahí descubrieron una nueva emoción. La vergüenza nunca le había afectado hasta ahora. La diferencia entre la culpa y la vergüenza es clara. Nos sentimos culpables por lo que hacemos, pero nos sentimos avergonzados por lo que somos. Quiero que lo pienses de esta manera. Si hiciste algo malo, bueno, tratas de arreglarlo. ¿Qué sé yo? Pides perdón, tratas de restituir. Pero si en lo profundo de tu alma crees que eres algo malo, como yo pensé durante mucho tiempo que algo mal estaba conmigo, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Conoces esa sensación de tener vergüenza de acercarte a Dios? Yo la conocí casi toda la primera parte de mi juventud. Yo pensaba siempre que Dios me miraba con odio, que algo mal había en mí.
Y ahora Adán y Eva tienen ese instinto que a mí me parece familiar. Porque ellos no corrieron hacia Dios o se tiraron a sus pies y le explicaron lo que había ocurrido. En lugar de eso se escondieron. Y ese es el triste y horrible legado edénico del quebranto. Esa fue precisamente la intención de la serpiente. Romper la relación especial, la camaradería que existía entre Dios y su creación y sus hijos. Una de las cosas que más le he repetido en esta década a nuestra gente aquí en la iglesia es, mientras más grande sea el lío, más rápido vengan a la iglesia. Una vez, hace relativamente poco, fui a una boda y me encontré con un muchacho que se congregaba aquí, que tuvo un serio problema matrimonial, se divorció y un día desapareció. Y ahí estaba en la boda, porque resulta que vino para estar con quien se casaba. Y cuando me vio, se quedó petrificado. Me acerqué y le digo, te pido un favor, no dejes de venir. No importa lo que hayas hecho. Pero yo estoy al timón de un hospital de gente rota. Lo que menos quiero es tener gente sana. No me interesa llenar la iglesia de matrimonios perfectos. Lo que me interesa es predicarle a matrimonios en crisis o a los que rompieron el matrimonio, a los divorciados, los demás que creen que son sanos. No me interesa. El Señor dijo, yo no vine para los sanos. Vine para los enfermos. Por eso a mí no me cuaja esta nueva normalidad de los gobiernos de decirle a la iglesia quién entra y quién no entra a la iglesia. Porque ojalá dijeran que entren los enfermos y que los sanos se queden afuera. A eso yo lo hubiese aceptado. De verdad. Si hubiesen dicho los que están sanos que se queden afuera y los enfermos bajo su responsabilidad que entren todos, eso hubiese querido que ocurra. Aunque después alguno va a poner, y si eres tan valiente, ¿por qué no vas a un hospital? Claro que fuimos a orar por gente enferma con el COVID-19 y no nos pasó nada. Porque mayor es el que está en nosotros, mayor es nuestro llamamiento. Y si tengo que perecer, que perezca, dijo Esther.